integrar la mesa de Historia de Movimientos Indígenas. En esta ocasión tenemos el agrado de encontrarnos con Javier Rodríguez, estudiante de licenciatura en Historia de la UDP, que se encuentra en medio de la mesa, Daniel Soto, profesor de Historia de la Universidad de Tarapacá, a nuestra derecha, y Carlos Hernández, profesor de Historia de la Universidad de Playa Ancha, aquí al lado mío. Entonces vamos a escuchar las exposiciones, si no les incomoda, de derecha a la izquierda, y tienen 15 minutos cada uno para exponer, 20 minutos máximo para exponer cada uno. Muchas gracias por asistir, damos inicio a la mesa. Bueno, este trabajo que voy a presentar ahora es un trabajo exploratorio que se hace también en el marco de un proyecto que se está levantando desde la Oficina de Desarrollo Afrodescendiente de la Municipalidad de Arica. ¿Perdón? Y que dice relación con la puesta en valor de las memorias y las historias del pueblo afrodescendiente que este año logró conseguir su legitimación como pueblo dentro del Estado. Entonces, esto es una suerte de resumen, de breve síntesis de lo que es la historia política del pueblo afrodescendiente en el siglo XXI. La presente ponencia busca analizar la experiencia política reciente y construcción del sentido político del movimiento afrodescendiente en Arica a inicios del siglo XXI, entre los años 2000 y 2019. Para ello se procede a describir el proceso inicial de articulación del movimiento afrodescendiente ariqueño a través de sus primeras organizaciones sociales, culturales y políticas. Se analiza también la relación problemática entre el movimiento afrodescendiente y el Estado chileno, y finalmente se analiza en términos globales la construcción de sentido político en base a la identidad afrodescendiente por parte del movimiento en la región de Arica-Parinacota. A finales del año 2000, durante el mes de diciembre, un grupo de hombres y mujeres procedentes de la frontera norte se encontraron en Santiago de Chile en la Conferencia Ciudadana contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación, espacio institucional en que diversos actores sociales de todo Chile abordaron la temática que daba por nombre a dicha jornada. Entre indígenas, organizaciones migrantes y de las disidencias, quienes se reunieron en el edificio Diego Portales comenzaron a reflexionar y buscar caminos de salida a la situación de discriminación social y estructural que se vivenciaba en el Chile de esos años. Sonia Salgado, ex alcaldesa de Camarones y descendiente del pueblo afro, manifestaba por aquel entonces que, abro comillas, este es un país racista, altamente discriminador, desconfiado y poco pluralista. Yo no estoy donde estoy por simpatía, sino porque tuve la oportunidad de estudiar y fui luchadora. Saqué siempre los primeros lugares y me gané los espacios, refiriéndose a su situación como figura política. Sonia había llegado a la alcaldía de Camarones, en la región de Tarapacá, hoy 15ª de Arica-Parinacota, en el año 94, y durante dicha gestión comunal fue articulando un discurso en base a una propuesta de una política integral y centralizada en el bienestar humano. Al alero de tal enfoque, y en el marco de la administración de una comuna fuertemente rural, las sensibilidades en torno a la temática indígena y de tipo identitaria fueron cuajando en el acervo de Sonia y sus cercanos. Aquel mismo año del nuevo milenio, Sonia y un grupo de personas ligadas a su familia formarían la agrupación Oro Negro, fundación cuya labor consistiría en rescatar la cultura y las tradiciones del pueblo africano y a investigar cuántos afrodescendientes habían en el Chile de aquel entonces. Según lo planteado por Sonia, Oro Negro resultaba ser, abro comillas, un grupo de personas orgullosos de ser negros. Por mucho tiempo sentimos que no éramos ni de aquí ni de allá. Fuimos postergados, borrados del mapa, pero nunca perdimos la alegría de vivir. Lo distinto, el no encajar, fue uno de los puntos relevantes que, a decir de las voces de Oro Negro y de otras agrupaciones, constituyó el devenir y la proyección de sentido político entre los afrodescendientes del extremo norte de Chile. No terminaban de ser blancos como lo demandaba el fenotipo dominante en el país, pero tampoco terminaban de ser indígenas como lo señala Camila Rivera, dirigente del movimiento de mujeres Luanda. Eran algo distinto, algo que sabían tenía su propia tradición, su propia costumbre, su propio pasado, pero que todavía no sabían nombrar.
Fue en aquella conferencia de Santiago cuando, por primera vez, pudieron identificarse como lo que eran, afrodescendientes. A decir de Marta Salgado, sería en el marco de la conferencia de Santiago del año 2000 y posteriormente la conferencia de Durban del 2001 en Sudáfrica, cuando los descendientes de los africanos traídos a este rincón de la región andina asumirían su conciencia étnica. Cuando se le preguntó al presidente Ricardo Lagos si en Chile existían poblaciones negras, él afirmó que no, puesto que las condiciones geográficas y climáticas no habían permitido tales fenotipos formarse y desarrollarse. Sin embargo, serían los propios miembros de Oro Negro los que responderían tajantemente a tal lectura etnocéntrica. A decir de Marta Salgado, abro comillas, se consolida en Durban lo mismo que pasa en la conferencia de Santiago de Chile. Nosotros dijimos, entramos negros y salimos afrodescendientes. Este término se acuña para poder trabajar políticamente con los estados y jurídicamente también, porque teníamos que hacer una distinción de que los negros son de África. Nosotros fuimos traídos, nuestros antepasados fueron traídos en una trata negrera a las Américas. Por lo tanto, dejamos de ser africanos para luego de que pasaran los siglos de esclavitud, convertirnos también en pueblos, que también podríamos llamar los pueblos originarios, porque trajimos una cultura, y esa cultura está inserta en las Américas ya casi 500 años. Cierro comillas. A este respecto, la frase entramos negros y salimos afrodescendientes terminaría exponiendo el proceso de articulación de la conciencia étnica de los afrochilenos, proceso que no habría sido posible si no se hubiese gestado las condiciones materiales objetivas en el ámbito local, regional, nacional e internacional por aquel entonces. A nivel local, la visibilidad que había comenzado a tomar la figura de Sonia Salgado, y por cierto, el rol que comenzaron a forjar los divulgadores de la cultura afrodescendiente a través de la danza, las comparsas, la artesanía, posibilitarían la visibilidad de aquella población, además de ser útiles para nombrar aquello que era distinto a lo chileno y a lo indígena. Lo afrochileno comenzó a tomar notoriedad a través de las performances en las fiestas de Pascua de Negro, en las fiestas tradicionales de Cruces de Mayo, de Zapa y de Yuta, en la organización exponencial de las diferentes comparsas de Tumbe. Por otro lado, a nivel nacional, los debates que se gestaron respecto de las demandas de los pueblos indígenas del norte y del sur y que dieron pie para la formación de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas, habrían un espacio para que nuevas identidades locales y étnicas pudiesen posicionarse y relevar al Estado su derecho a existir y ser considerados como pueblo. Finalmente, a nivel internacional, los debates que se abrirían en materia de la jurisprudencia de convenios como Nulo 6-9, pero también las coyunturas que se abrían en base a la crisis económica, social y política que atravesaban buena parte de los países del Cono Sur y que propiciarían el surgimiento de nuevos gobiernos de orientación progresistas que, a través de asambleas constituyentes, canalizarían parte de las experiencias autonómicas territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, serían útiles para intentar replicar tales procesos y lecturas políticas por parte de las agrupaciones afrochilenas existentes en el norte del país. Así, las distintas agrupaciones y colectivos afro comenzarían a dar pasos para poder ser legitimados como sujetos de derecho ante el Estado, del mismo modo que, por aquel entonces, los indígenas buscaban restablecer sus derechos ancestrales. Pero ¿cómo podían los afrodescendientes llegar a tales niveles de posicionamiento? ¿Cuáles serían los pasos que irían dando según qué prioridades? Luego de la conferencia de Santiago del 2000 y de Durban del 2001, los afrodescendientes procederían a buscar la aplicación de algunos de los acuerdos suscritos en tales instancias internacionales conforme se pudiesen materializar en Chile. Así, entre el 2001 y el 2002, Oro Negro y Lumbanga darían a conocer por primera vez, en términos formales, sus intenciones, a decir de lo señalado por Cristian Báez, dirigente de la organización Lumbanga, si existían en Chile y en qué condiciones sociales y económicas se encontraban. Las dificultades para dicho proceder nos hicieron esperar. Una de las primeras barreras que tuvieron que enfrentar durante bastante tiempo tuvo relación con las constantes trabas que el mismo Instituto Nacional de Estadística generaba, sobre todo respecto de los costos técnicos y económicos que implicaba el formular una nueva variable analítica dentro del censo. Por otro lado, y con el pasar de los años, en el 2006, por primera vez se presentaba una propuesta de proyecto de reconocimiento del pueblo afro, propuesta que fue formulada por los entonces diputados Iván Paredes, la cual no contaría con el apoyo suficiente en el Parlamento. Posteriormente, en el 2008, el senador Adolfo Saldívar presentaría un proyecto de ley para edificar un monumento
a los afrodescendientes en reconocimiento de su historia y memoria. Luego, en el 2009, sería el diputado Antonio Leal, quien al igual que los otros dos actores antes mencionados, tenían intenciones de ser reelectos parlamentarios por la nueva región de Arica-Parinacota, propondrían una moción de reconocimiento hacia el pueblo afrodescendiente, propuesta que sería rechazada transversalmente de izquierda a derecha en la Cámara Baja. Según lo señalado por Cristian Báez y Marta Salgado, los miembros del Parlamento que se encontraban presentes en la comisión y que discutían dicho proyecto de ley, en particular el diputado Hugo Gutiérrez, manifestaban que a tales planteamientos de reconocimiento étnico les faltaba sustento científico, es decir, un aval que corroborase la existencia histórica, a través de fuentes y testimonios válidos y probados, de las y los afrodescendientes en Chile. Fue así, entonces, que las agrupaciones afrochilenas volcarían su mirada hacia la academia, en particular la UTA y la Academia de Humanismo Cristiano, para establecer lazos y puentes con investigadores de las áreas de historia y antropología, conforme a dar sustento a las peticiones de quienes dudaban de su relevancia histórica y social. Sin embargo, y pese a los esfuerzos efectuados por las agrupaciones afro, en el 2012, nuevamente el Estado rechazaría la posibilidad de incluir la variable afro dentro del censo, esta vez dando argumentos bastante menos elegantes que en ocasiones anteriores. Conforme a aquello, el rechazo a tal respuesta no se haría esperar. Marchas, funas, manifestaciones de protesta de diversos índoles se hicieron sentir tanto en Arica como en Santiago. Para salir del embrollo, las autoridades, a través de un proyecto establecido por el Consejo Regional de Arica-Parinacota, destinarían fondos para que el INE pudiese llevar a cabo una encuesta de caracterización de la población afrodescendiente, la ENCAFRO, la cual se terminaría realizando y paradojalmente entregaría resultados bastante parecidos a los que las mismas organizaciones afrodescendientes habían levantado previamente. A decir de ello, sería relevante el carácter pragmático que irían tomando los propios dirigentes del movimiento afrodescendiente respecto de cómo ir formando acuerdos con las autoridades regionales y nacionales. En el año 2010, por ejemplo, los dirigentes afro pudieron acordar con la Municipalidad de Arica la formación de una oficina de asuntos afrodescendientes a fin de poder dar respuestas a las necesidades de la población, conforme también disponer de recursos para establecer mejores estrategias de posicionamiento a nivel institucional. La oficina afro, según lo señalado por los propios dirigentes, terminaría siendo una importante herramienta para posicionar las demandas de reconocimiento legal como pueblo o etnia frente al Estado y la sociedad civil. Tal estrategia de posicionamiento institucional, pensada con antelación por la por la Alianza Afro-Chilena, entidad que buscaba agrupar a todas las organizaciones afrodescendientes existentes en la región, fue vista como una ganada al Estado en cuanto a la legitimación de sus derechos, sobre todo en el marco de la divulgación de su historia, cultura y tradiciones como pueblo. En el año 2016, los dirigentes afrodescendientes volverían a utilizar sus redes gestadas a nivel regional y trabajarían con el diputado León Raful una nueva moción de ley para el reconocimiento constitucional del pueblo. Esta vez, no obstante, debían negociar cuál sería el marco deseable para que un proyecto de tales características pudiese ser visto se le pudiese dar el visto bueno en la Cámara Alta y Baja. Así, de un proyecto que tenía cerca de 20 artículos, este finalmente se redujo a 7, de los cuales sus contenidos orbitan en torno al reconocimiento de la identidad afrodescendiente como preexistente al Estado de Chile, el resguardo de su cultura como patrimonio del país, el fomento de esta en el ámbito educativo y la consideración de dicho sector en el marco de las políticas públicas y mecanismos de planificación, ergo, poder ser contabilizado en los futuros censos. En el 2017, la propuesta de ley se aprobaría con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en el 2018, gracias al apoyo de los senadores de la región, se aprobaría en el Senado también por amplia mayoría. Conforme a lo anterior, los afrodescendientes, por fin, en el 2019, serían reconocidos como pueblo tribal afro por parte del Estado chileno. En conclusión, lo dicho hasta aquí, que podría parecer el anecdotario de un proceso burocrático de creación de una ley de la República, podría ser poco estimulante a los ojos de cualquier investigador social, si no fuese porque sería el propio pueblo afrodescendiente quien tuvo un importante rol respecto de las definiciones táctico-estratégicas para la promulgación final de la Ley 21.151. Las y los dirigentes, sumados a las asambleas del pueblo, tuvieron que definir, entre muchas otras cosas, si se suscribirían a los principios planteados por las conferencias de Santiago del 2000 y Durban del 2001, o, por otro lado,
si enfocarían su estrategia jurídica en parte de los preceptos señalados por el convenio 169 de la OIT. Finalmente, se suscribirían al convenio utilizando la categoría de pueblo tribal a fin de propiciar una mejor recepción jurídica por parte del Estado, el cual ya había suscrito someramente a los lineamientos del convenio. Así, y luego de 19 años de batallar para ser reconocidos como etnia y tras las constantes negativas propiciadas por parte de la institucionalidad, los afrodescendientes serían reconocidos como pueblo a los ojos de todo Chile, incluso antes que los propios pueblos originarios, los cuales todavía se suscriben a la condición de etnia a nivel jurídico. Al alero de las tensiones con el Estado y de las ambivalencias de la propia institucionalidad gubernamental respecto de la recepción de sus peticiones, las y los afrodescendientes fueron consolidando un discurso propio, cargado de historia y de memoria, a través del cual irían moldeando su propia conciencia étnica, su propio sentido político de pueblo. Se trata de una conciencia étnica que se forjaría a sí misma, parafraseando a April Thompson, conforme el devenir de su relación tensa con el Estado les abrió un abanico de posibilidades de acción, cual campo de fuerza que iba definiendo el marco de lo posible, pero que no determinaba del todo las posibilidades de la acción política y de la acción colectiva. Las y los afrodescendientes aún siguen forjando estrategias para lograr su cometido, es decir, el reconocimiento como pueblo tribal a nivel país, y no solo quedar relegados a un fenómeno étnico de carácter regional en el extremo norte. Aún deben resolver muchos aspectos contradictorios respecto de su relación con el Estado, pero también respecto de su autonomía como pueblo tribal. Entre muchas otras cosas, deben delinear cómo abordar, por un lado, su inserción en el marco de la formación de nuevas políticas públicas para ellos, así como también la forma en que incursionarán respecto de la petición de reparación histórica como pueblo, particularmente en el marco de la restauración de sus tierras, muchas de las cuales fueron expropiadas injustamente en el marco del proceso de tiranización de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y de los procesos de privatización generados entre mediados y finales del siglo pasado, particularmente en tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Como se puede ver, aún quedan muchos cabos sueltos que abordar por parte del pueblo afrodescendiente, aspectos que sin lugar a dudas se irán evaluando a través del propio quehacer político de sus miembros. Pero lo que es seguro, y a diferencia de etapas anteriores, es que esta vez ya no estarán bajo el paraguas de la eterna resistencia, del hacer político desde los márgenes, sino que por el contrario estarán pasando a la ofensiva, desarrollando tácticas y estrategias desde la centralidad de la política, desde la política en el Estado de Chile y desde lo político forjado por la experiencia y conciencia étnica del propio pueblo afrodescendiente. Gracias. Agradecemos las palabras del compañero. Ahora damos paso a la segunda ponencia. ¿No? Sí. Mira, igual. No, adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero que todo, mi trabajo se llama La Mujer Mapuche y su lucha por la participación política y la experiencia de Mía Nuyan Capichún. Primero que todo, señalar que este trabajo se hizo con mucho respeto a lo que es la mujer mapuche, su lucha, pues cómo tiene que ser consciente de su realidad histórica y vivencia que uno vive, en mi caso, desde la otra edad. Primero que todo, señalar aspectos teóricos metodológicos. Bueno, la elección de esta entrevista, primero que todo, señalar que está bajo los estudios de memoria, la antropología de la memoria, porque los conceptos y lo realizado en esto se basa en ello. Yo escogí a la diputada primero que todo porque quería trabajar a la mujer mapuche y ella fue la primera mujer mapuche electa junto a Luis y Leuquén en estas elecciones, las últimas elecciones parlamentarias.
creemos que, o sea, creo que su testimonio personal detalla la lucha y avanza el trabajo político y territorial de la mujer mapuche en comunidades y a la vez en la política nacional. Bueno, los conceptos utilizados, resumiéndolo súper corto, historia reciente, caciquismo y transculturación. Me guío por lo que dice Florencia Malo en la historia reciente, de que con las dificultades epistemológicas y metodológicas que se tienen al momento de la historiografía de hacer historia, que a diferencia de las otras desarrollos académicos como la sociología de ciencias políticas, que están más desarrollados estos conceptos y ahora últimamente se está enfocando más en la historia reciente. Caciquismo, un concepto, bueno, caciquismo y transculturación es un concepto netamente de Florencia Malon, que el primero señala como el derecho que reclaman algunos hombres mapuches como signo de tradición y masculinidad guerrera, vigente en la actualidad y que se traspasa al ámbito político. Y transculturación, como dijo el compañero al lado, el proceso que las comunidades empezaron a abandonar sus costumbres y a integrarse a tradiciones campesinas chilenas debido a la usurpación y degradación de tierras, emergiendo la pobreza y la cautividad del Huinca, que se inició al final del siglo XIX y se prolongó durante el XX. Bueno, para conocer a la entrevistada, ella es una mujer mapuche huiliche, nacida en 1968, es diputada por la fuerza mayoría del Partido Socialista del 25º distrito de la 10ª región, el 2018-2022, integrante permanente de la Comisión de Agricultura, de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas y también Comisión Especial Investigadora de la Actuación Policial y Organismos Policiales, que fue la Operación Huracán el año pasado. Bueno, fue concejala por San Pablo durante 14 años, consejera de la CONADI, que tuvo que dejar de serlo porque no puede estar metida en dos organismos estatales, siendo diputada y siendo consejera de CONADI, por lo que tuvo que dejarlo de ser, me dijo. Bueno, un poco de contexto. En la cultura mapuche prima una tradición cultural masculina, por lo que hay una invisibilización en la política hacia la mujer, en la cual en la década de los 70 los centros culturales mapuche liderados por mujeres, destacando el papel de Rosa Isol de Reuque, hicieron instancias de representación femenina y las primeras organizaciones que se conocen y se prolongaron durante después de la vuelta a la democracia del siglo, en la década de los 90. Y no obstante, antes de la década de los 90 siguió primando la división de tareas, respeto hacia el hombre y su significado en la cultura mapuche, que siguió primando. Posteriormente eso viene el Parlamento no imperial, en la cual hay unas promesas inconclusas y hubo unas promesas inconclusas del gobierno de Elwin y fue netamente un espacio masculinizado, en la cual se tradujo en la misma ley indígena y los pocos proyectos de equidad de género que tuvo la CONADI, por ejemplo, y en el 2010 Sebastián Piñera lo sacó. La mujer mapuche sufre una doble lucha, que es contra el sistema nacional y tradicional, que lo dice Sonia Montesino, y las causas de su intromisión y resurgimiento de la política desde la década de los 90 se debe a la rabia e impotencia que generó la dictadura. Posteriormente la vamos a ir viendo en la introducción. Bueno, más que nada aquí para resumir puse la cita de la entrevista que realizaba, que la voy a resumir de a poco y como complementar lo hecho por el trabajo. Primero que todo, como dijo también el profesor al lado, el movimiento indígena de 1978-1990 fue impulsado por la división de tierras, que el decreto ley de 2568, impulsado por la dictadura, promovió la propiedad privada y el fraccionamiento de la organización territorial y central. Posteriormente, el compromiso de Patricio Elwin fue crear una ley indígena que saciara la deuda social que no solo tenía el Estado, sino la misma sociedad chilena, ya que, como Florencia Malo mismo lo dice, en aquel contexto la obligación del Estado de asegurar la reproducción étnica y cultural de los pueblos originarios fue algo nuevo para el pensamiento político chileno, debido a que la mayoría no mapuche compartía la impresión de que los mismos mapuches estarían por desaparecer. En este sentido es interesante destacar el papel de las mismas comunidades y de las lideresas y líderes que eran desconocidos de la política nacional, en la cual la misma mujer mapuche fue aún más invisibilizada que los hombres.
En este sentido, el testimonio de nuestra entrevistada nos ayudó a comprender el papel de la mujer mapuche en esa época, desde la lucha territorial y de la experiencia propia, la memoria reciente que ella nos contó. Bueno, para verlo como más la entrevista en sí, quiero destacar, su intromisión, ¿aló? Su intromisión a la política y la influencia del presidente Salvador Allende que ella tuvo para ser concejala y posteriormente diputada. Bueno, ella sostiene que sus padres fueron transmitiendo la cultura y la lucha política, por lo tanto de ahí se reafirmó su autoestima de ser mapuche, también teniendo que ver la consideración y el respeto que su familia siempre tuvo al presidente Salvador Allende. Su experiencia personal se asemeja a lo mismo vivido por Rosy Solde, en la cual nos afirmó conocer de que las mujeres mapuche se asimilan en torno a la organización política, en la cual, si bien sus orígenes, por ejemplo, de Isolde, que estuvo más vinculada a las comunidades cristianas y al trabajo en la década de los 70 y 80, el testimonio, sus luchas se comparten en que a través de la rebelión dictatorial, en un contexto de modernización, crecimiento y impunidad militar, resurgió esta rabia y potencia que se prolongó en la década de los 90 y sigue vigente hasta la actualidad. Ella nos contó que, primero que todo, su arremetida dictatorial fue votar con el no para que salga Pinochet, y también para hacer un trabajo territorial el cual acompañara a la gente de su comunidad de Hortos Chacareros, en la cual ellos votaban por los patrones. O sea, el patrón guiaba al empleado a votar y ellos le decían que tenían que votar. Bueno, eso fue unas motivaciones que ella tuvo para ser concejala y diputada. No obstante, sus orígenes su inicio en la política no fueron sencillos. De ella que tenía que ganarse un espacio y un puesto en una tradición tan masculinizada y sobre todo en las organizaciones que eran carácter mixto, pero que seguían subordinadas por las organizaciones dirigidas por hombres. A pesar de estas complejidades que ella logró ser dirigente y trabajar con la comunidad de Hortos Chacareros para ser la voz de las personas que tenían los mismos sufrimientos y problemas que ella. No obstante, esta situación cambió al momento que ella le dieron la oportunidad de ser diputada, concejala en el 2000. Ella señala que era un tremendo desafío en comparación con otros candidatos, pero tuvo la misma compañía de los dirigentes y la misma gente mapuche que se identificó con ella, ya que necesitaba a alguien que uniera las comunidades. Generalmente, pocos candidatos bien son mapuches y muchos menos son mujeres. Está el caso de Emilia Burto en 1930, que fue la primera candidata pero no salió electa. Así que es importante destacar como esta doble política, más que de la tradición mapuche y la misma de política chilena, en la cual hay un tránsito de las comunidades de su experiencia a la política nacional, que en la cual ella trató de unir los proyectos y los mismos requerimientos que tenía al plano nacional. Yo quise hacer hice un modo de ejemplo que también lo comparé con el libro de Florencia Malan de la comunidad de Nicolás El Lío, en la cual señala que las mujeres de esa comunidad viven violencias sistemáticamente y diarias, en las cuales la pobreza, la no posibilidad de estudiar y el cuidado de los hijos son factores que, por decirlo, complican la participación de las mujeres en las organizaciones, además de la tradición masculina. En este sentido, las experiencias de las mujeres mapuches se caracterizan por la dificultad de surgir económica y socialmente, en la cual Emilia fue uno de los pocos casos que se dedicó a la diligencia en aquel contexto, siendo la mayoría de mujeres que se dedicó al trabajo de la tierra, el servicio doméstico y el cuidado del hogar. En el último tiempo la historia reciente se ha centrado de manera mayor en el papel de la mujer, por lo que la entrevista realizada nos permite entender la experiencia personal y los nexos de memoria individual y colectiva que se generan dentro de las mujeres mapuche y dentro de las mismas comunidades. En el caso de la misma elección de diputada que ella tuvo, ella nunca pensó que iba a estar en la papeleta para ser electa debido a que prima mucho el papel del hombre
y más aún si es mujer mapuche que vive la triple discriminación por raza, género y pobreza. Y clase, perdón. Ella nos contó que bueno, que tuvo ahí la incertidumbre de lo que sucediera y el planteamiento como candidata mapuche para que los candidatos de los territorios también se sumaran a hablar de derechos de los pueblos indígenas y el pueblo mapuche. Por lo que era muy importante para aquel contexto que el trabajo territorial fuera reconocido en las elecciones y de eso de una mujer sobre todo. Bueno, tal como se anteriormente, el proyecto Mullado fue fue una unión y representación del pueblo mapuche entre estas dos aristas y estas dos esferas políticas, en la cual las voces subalternas y sobre todo de las mujeres mapuches han tenido un grandes avances en la representación, sobre todo en la década de los 90 con el activismo internacional y la globalización del género que se vivió en aquel periodo. Por ejemplo, que ella nos contó el ejemplo del lonco, que siempre fue ligado a la tradición cultural masculina. Se puede ver, por ejemplo, el caso de Malda Naipayán y Juana Calfunao, que son mujeres políticamente importantes dentro del mundo mapuche, que tienen una voz, y como también el caso de las machis, que actualmente se ve, y la criminalización que se le ha hecho últimamente. Bueno, o sea, no es verdad. Ella nos contó que a pesar de que las comunidades separan sus prácticas políticas y comunales con las estatales, la búsqueda de autonomía la búsqueda de autonomía y la recuperación de tierra es el planteamiento en común, por lo que es importante destacar el trabajo y la lucha de Mullado y de las mujeres en representar al pueblo. Esto a tal nivel de que en las comunidades ella nos contó que hay una presencia mayoritaria de mujeres, alrededor del 60%, en la cual ellas participan. Por ejemplo, ella nos contó que en la reforma constitucional, el proyecto de la nueva constitución que trató de llevar la presidenta Bachelet, el 60% de la comunidad mapuche eran mujeres que participaron en esas reuniones. No obstante, siguieron ligadas como al papel del hombre y a su dictamen. Lo que quise destacar acá es que actualmente hay una presencia mayoritaria de mujeres, por lo que hay un resurgimiento y un avance de la región en la cual ella proviene, la región de los lagos, en la cual las lideresas han tenido mayor influencia debido al activismo internacional de la década de los 90 y la teoría de género. No obstante, el problema, como señalé anteriormente, sigue radicando en el ámbito político, en la cual no hay una capacidad deliberativa de manera efectiva de las mujeres, o porque siguen ligados al dictamen de los hombres, en el cual ella señala que el ámbito político es el problema donde la mujer pudiera actuar más en política, sobre todo en el plano nacional, que depende del cupo que tiene cada partido por ley, y sobre todo de la caída de las mujeres indígenas, que va a ser casi nula. Ella señala que ojalá que la mirada no sea tan machista, pero esa ha sido la dificultad de la mujer mapuche al momento en el ámbito político y el momento de participar en la política nacional. Bueno, como tal señalé, el resurgimiento de la mujer mapuche en la política tiene que ver con la influencia de la liberalidad del género, que ha dejado atrás paulatinamente la herencia caciquista, en la cual el activismo de la década de los 90 ha ampliado nuevos espacios del debate, y también las teorías de un surgimiento de un feminismo mapuche que se puede ver actualmente por ejemplo, con autores como Daniela Catrileo y el movimiento la asociación Rangi-Tulenfu que existe actualmente, y por ejemplo con los trabajos de Doris Quiñimil y de varias autoras más, en la cual se han abierto el debate de cómo aumentar la participación de la mujer mapuche en un espacio tan masculinizado. Sí. Según ella, hay dos miradas para aumentar esta participación. La primera, de que la mujer mapuche, que no todas están tampoco de acuerdo en incursionar con la política, y hay otras mujeres, como su situación, de que les interesa hacer aportes del ámbito político y del espacio territorial, en la cual hagan cambios desde la comunidad y como las mujeres en la dirigencia y que hagan acción a favor del pueblo mapuche. Bueno, como conclusión, quería señalar que este análisis nos propone reflexionar en torno al pensamiento de la mujer mapuche, cuyo espacio, a pesar del resurgimiento de su figura política en las comunidades, sigue estando ligado
al hogar por incertidumbre incursionar en la organización y espacios delegativos que predominan los hombres en el contexto nacional. El Estado chileno y la población civil tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas, el cual los procesos de diálogo y reivindicación de derechos por parte de los gobiernos fueron promesas inconclusas debido a factores que siguen promoviendo la extracción industrial, el no reconocimiento de la autonomía, la represión policial de diversas formas. En este sentido, creemos que es importante integrar los estudios de historia reciente y las prácticas que incorporan los estudios de género para visibilizar los papeles de la mujer actualmente. A pesar de que la mujer indígena sigue segregada en la esfera privada en muchos casos, sus esfuerzos por el derecho colectivo, la autodeterminación y su inclusión política ha generado diversos debates en las comunidades, tal como señala Melissa Forbes y Patricia Richards. La misma autora sostienen que teorizar a la mujer indígena es reconocer lo irreconocible debido a su invisibilización en los debates de ciudadanía y descolonización, por lo que esto nos hace reflexionar sobre cómo podemos generar avances para que las mujeres mapuches tengan voz y voto en las instancias deliberativas y la representación política nacional en un espacio tan masculinizado. Por lo que esa fue la última pregunta que hice la diputada y nos abrió en verdad un debate en la cual da mucha cabida para ya seguir allá el trabajo y los proyectos que tiene a cabo. Eso. Ahí muchas gracias por la presentación del compañero y ya damos paso a la última ponencia para luego dar paso a las preguntas. Ahí sí, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. Maribari Pupeni, Maribari Fulamiel, Maribari Compuche, Incheta Carlos Hernández Piñey. Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Carlos Hernández, soy profesor de Historia, titulado de la UPLA, no es que haga clase de la UPLA. Estudié en la UPLA San Felipe y la presente investigación que voy a presentar, para la redundancia, es construida con mis otros dos compañeros de pregrado, que es la Natalia y el Felipe, que por cuestiones de trabajo no se pueden encontrar acá. A mí sí me dieron permiso a mi trabajo, así que por eso estoy acá. Vengo de la provincia de Petorca, específicamente la comuna de La Ligua, un espacio que esta última semana ha estado con una coyuntura latente que tiene que ver con el tema de la escasez hídrica. Comentarle a grandes rasgos que la situación es dramática, compañeros y compañeras. Ya. Esta presentación lleva por nombre Los Huaychatúe, propuesta teórico-conceptual para la comprensión del enfrentamiento entre el Estado de Chile y la nación mapuche en la macrozona sur entre los años 2006 y 2014. Es un PPT bastante extenso, así que lo voy a tratar de condensar en 4 elementos. Primero, las razones y motivaciones que explican el por qué estudiar la violencia política en territorio mapuche. Segundo, las categorías de análisis que utilizamos para corroborar las escaladas de violencia. Tercero, poder desglosar la propuesta teórica dentro de la cual nosotros construimos. Y cuarto, un balance general de estos últimos años que ha sido el movimiento político mapuche, ¿ya? La primera razón que cabe destacar acá es que existe a nivel particular una profunda admiración de lo que es la historia del movimiento político mapuche reciente y que para el mundo de la clase popular chilena, la clase trabajadora y el pueblo chileno, ha de representar una experiencia importante, ya en el marco de todos los procesos que como pueblo tenemos que corroborar y enfrentar en el futuro. Los Huaychatúe significa territorio de pelea, territorio donde se resiste, territorio donde hay algo que hacer, ¿ya? La macrozona sur es un concepto que extraímos del balance de violencia rural que emite Carabineros de Chile el año 2016 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Senado, ¿ya? Que involucra tres regiones, Biobío, Araucanía y Los Lagos. Y 2006-2014 porque creemos que la mayor cualificación del Estado contrainsurgente en territorio mapuche se da en esos años, ¿ya? Está el problema de investigación, que básicamente es cómo conceptualizar la violencia, no lo voy a leer porque es muy largo. Los objetivos generales es proponer la conceptualización, los objetivos específicos tienen que ver con comprender la violencia que ejerce el Estado, comprender la violencia que ejerce el pueblo mapuche y las relaciones que existen entre ambos, ¿ya?
y asimismo se constituyen las preguntas de investigación. Eso metodológicamente hablando. Rayos. Ya, no importa. Ahí sí. Este es el marco teórico general dentro del cual nosotros nos vamos a comenzar a desglosar, ¿ya? Básicamente encontramos la contradicción latente en el marco de la historia reciente que involucra de los regímenes democráticos actuales, ya de la última parte del siglo XX hasta ahora, con la avanzada que tiene esta nueva reformulación del capital denominada neoliberalismo, ¿ya? Que son procesos que entran en permanente contradicción, ¿ya? La pregunta que cabe destacar acá: ¿es el Estado-Nación hoy un instrumento válido para las burguesías internacionales y nacionales para sustentar el orden y la dominación? ¿O es probable que se abra una descomposición más aguda del Estado-Nación para que el capital pueda seguir ampliando sus tasas de ganancia y seguir aumentando su riqueza? Nosotros abrimos esa contradicción porque entendemos que el Estado-Nación hoy en día está en un proceso de contradicción latente entre sus propios poderes y atraviesa una crisis profunda de legitimidad, que no es que estemos en presencia de un periodo pre-revolucionario ni nada por el estilo, pero sí que existe una crisis de legitimidad en el bloque en el poder. A partir de ahí, y dada la característica de clase del Estado burgués, ejerce la violencia. La violencia básicamente podemos definirla o entenderla como el instrumento que se utiliza para poder conseguir un objetivo político latente. Desde ahí entendemos que esta violencia tiene un carácter dialéctico, ¿no? Pero primero el Estado de Chile es quien ejerce a través de todas sus herramientas, de todos sus instrumentos, el terrorismo de Estado, ya específicamente focalizado en instrumentos legales, en instrumentos policiales, en instrumentos discursivos, etc. Y por otro lado, la resistencia, que es el concepto global que utilizamos para poder categorizar el movimiento político mapuche reciente y esos cuadros políticos más avanzados, ¿ya? Y básicamente la nación mapuche, no es que todo el pueblo mapuche esté en un proceso abierto de recuperación territorial, o no es que todo el pueblo mapuche esté en un proceso de resistencia, pero sí entendemos que hay ciertas comunidades, sectores, zonas del Gual Mapu que están en procesos abiertos, ya no desde el año pasado, sino desde mucho tiempo atrás. Esta contradicción, terrorismo de Estado, resistencia, ¿es una guerra? Y si es una guerra, ¿de qué tipo? Esa es la centralidad de esta investigación. El marco histórico, muy breve, nosotros lo focalizamos en tres grandes ejes. La década de los 90, específicamente el eje de la transición política de Chile, la reemergencia indígena que tiene que ver con la erupción del movimiento zapatista el 1 de enero del 94, ya el escenario latinoamericano, las protestas que se hacen en el 96 y el 97 en Ecuador y en Bolivia, pero el movimiento indígena también, y cómo el movimiento político mapuche logra madurar y constituirse a través de la coordinadora de Arauco Mayeco en una nueva forma de hacer política. Hasta ese momento, la violencia política, las acciones de sabotaje, la violencia de masas como tal, no era parte del abanico del movimiento político mapuche. El año 97 se instala y se abre camino ante las otras formas históricas de política que tenía el movimiento político mapuche, ¿ya? Específicamente en el mes de diciembre, cuando se hace la quema de los 3 camiones en el sector de Lumaco, que es la primera acción que la CAM reivindica, y de ahí hasta el momento. El segundo momento tiene que ver con la aparición del huaychafe. La CAM, que tiene que ver con la influencia de la coordinadora Arauco Mayeco, del periodo 97 al 2004-2005, de ahí un proceso amplio de clandestinidad. El nuevo trato de Ricardo Lagos, que es una política ya que tiene que ver con el reconocimiento constitucional indígena, a propósito de lo que señalaban los compañeros, pero que viene acompañado de una cualificación del Estado contrainsurgente a través de una política de la Asociación Nacional de Inteligencia, ya que es la Operación Paciencia, ya que es conducida por Bernales, ese no es Bernales, pero Bernales es el que muere después del año 2008 en Panamá, ¿cierto? Y está el Peñi Alexemún, 17 años, muerto por un balazo en su cabeza. Y la última reflexión, que tiene que ver en el marco histórico, va en el Estado contrainsurgente y la resistencia mapuche, ¿ya? Y aquí voy a decir solo una cosa para no extenderme. El año 2008, después de la muerte de Matías Catrileo el 3 de enero, la Cámara de un proceso profundo de reflexión política, ¿ya? Porque hay que entender que la muerte del Peñi Catrileo se da en un marco de una acción de masa en el fondo Santa Margarita en Vilcún, en la región del Biobío,
pero que evidentemente ese movimiento de masas no tenía elementos de autodefensa de masa. Lo que hacen los Peñi es ir y quemar unos fardos que hay, inmediatamente llega la represión a correr balazo, en estricto rigor, ¿ya? Por lo tanto, en el repliegue que se produce de esa acción, cae el compañero Matías Carrillo. Y eso abre una profunda reflexión en la CAM, ¿ya? De que las acciones de masas deben ir acompañadas de elementos de autodefensa de masa, ¿ya? Y ahí nacen las ORT, Organismos de Recuperación Territorial. Esta información es pública, se encuentra en el documento del 28 de diciembre del año 2018 de la Comisión Política de la CAM. Está muy bonito, ¿ya? Aquí vamos a entrar directamente con las categorías de análisis. El primer objetivo de esta investigación tenía que ver con de qué forma el Estado ejerce violencia en territorio mapuche. Y nosotros lo caracterizamos a partir de la categoría medidas por parte del Estado, una violencia estructural que se da en el marco de la creación de comités de seguridad pública, entrenamiento militar especial en el extranjero, el Comando Jungla, por ejemplo, creación de nuevas unidades policiales, aumento del contingente policial y tecnología, reforzamiento y vigilancia en las comunidades, medidas de protección a testigos, víctimas de violencia, etc. También en la forma en cómo el Estado ejerce violencia encontramos el discurso, que es una violencia de tipo simbólica, ya que se da a través del discurso xenófobo, discriminación, o sea, discriminatorio, marginal, y basado esencialmente en el terror y la amenaza, como bien retrataban los compañeros anteriormente. Y por último, elementos de la violencia simbólica, ¿ya? Que tiene que ver con la criminalización más aguda de la protesta. Los operativos policiales, detenciones, investigaciones y montajes, juicios, resoluciones, condenas, aplicación de leyes especiales. ¿Ya? Ese es más o menos el entramado general del Estado. Y por último, tenemos que el Estado ejerce represión en manifestaciones, tanto en el Gualmapu como en el territorio chileno, desalojos, allanamientos, invasión, vigilancia, hostigamiento a las comunidades, etc. De hecho, hoy día a las 11 de la mañana era nuevamente desalojada la comunidad autónoma de Temucuicui. De hecho, nosotros estábamos acá, a los Peñi los estaban desalojando. ¿De qué forma el pueblo mapuche logra contrarrestar la violencia en los distintos planos del Estado-Nación chileno? De la siguiente forma. A través de la misma categoría del discurso del pueblo mapuche, ya hay un discurso que se emana por parte de los Peñi, o del pueblo mapuche, que tiene que ver con la denuncia de las acciones, un discurso que identifica al Estado y a las empresas forestales como el enemigo, un discurso que propone y desafía abiertamente al Estado-Nación y a los capitales extranjeros. El marco de la protesta social o de las acciones de masa son centrales en la historia del movimiento político mapuche reciente, a través de las marchas, la protesta callejera, toma de espacios públicos, cortes de caminos, barricadas y la huelga de hambre, ¿ya? Que también lo englosamos como parte de la categoría de protesta social en el marco de que si bien la huelga de hambre es una decisión personal, pero que tiene profundas repercusiones a nivel social. Es cosa de mirar la última gran huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y cómo se dan distintas acciones de solidaridad desde el Gualmapu y desde el pueblo chileno. La aplicación de fuerza en la propiedad privada de personas que desarrolla el movimiento mapuche tiene que ver con ataques a la propiedad, maquinarias, viviendas, bodegas, ataques incendiarios, sabotaje a camiones, recuperación de predios de forma simbólica o permanente. Eso es más o menos son las categorías, ya que si bien las expliqué muy rápidas, pero faltó el detalle, pero básicamente tiene que ver con cómo el Estado de Chile, a través de sus distintos instrumentos y herramientas, logra ejercer la violencia y cómo a su vez el pueblo de nación mapuche logra contrarrestar esta violencia, ya en distintas escalas y niveles. Ahora, voy a proceder a explicar la propuesta teórico-conceptual, ya que tiene que ver con qué sucede, a nuestro juicio, en el Gualmapu, específicamente en aquellas zonas donde la violencia política es más latente o los niveles de resistencia son más agudos. Nosotros partimos de un concepto general que tiene que ver con que lo que hay en el Gualmapu es una guerra, ¿ya? Pero no una guerra convencional, no esa guerra que, por ejemplo, da forma de constitución al Estado-Nación chileno. No es la misma guerra que recibe el pueblo mapuche en el marco de la ocupación de la Araucanía, es otro tipo de guerra, ¿ya? ¿Cuál es esa guerra? Lo voy a proceder a explicar a continuación. Lo primero que hay que decir de la guerra, y aquí me tomo las palabras de Clausewitz, es que esta es una política, es la continuación de la política por otros medios, ¿ya? Que centra sus principales pilares en
que el uso de la fuerza, como tal, ya no es patrimonio exclusivo del Estado, como tal. Colocan contradicción las relaciones de poder. Es una lucha de carácter política la guerra. Y es continua porque no son guerras que duren un día, sino que tienen distintos procesos. Eso es a nivel teórico. A nivel práctico, podemos entender la guerra como un acto racional, intencionado, que tiene un proceso dialéctico de quien ataca y de quien resiste, de quien invade y de quien golpea. La guerra tiene una característica práctica que involucra a todos los estamentos de la sociedad, a todos quienes forman parte de la sociedad. Y en este concepto de guerra se colocan en contraposición proyectos políticos. El proyecto político del pueblo nación mapuche, que es diverso, no hay un proyecto político único en el pueblo mapuche, sí hay un proyecto político único en el Estado-nación chileno. Establecemos el primer concepto que lo que existe en el Ecuador es una guerra, pero no cualquier guerra. Y aquí nos tomamos de la reflexión política militar que emite Estados Unidos posterior a la guerra de Vietnam. Luego de que Ho Chi Minh y Giap le dieran duro a los gringos y lograran derrotarlo y sacarlo del territorio vietnamita, se abre un proceso reflexivo muy agudo en las fuerzas marinas norteamericanas y que tiene que ver esencialmente con que ellos entienden que los procesos de expansión imperialista después de Vietnam tienen un antes y un después. ¿Por qué? Los gringos desenfundan una serie de recursos para poder instalar una guerra violenta, pero que en definitiva no logra darles la victoria. Por lo tanto, ellos reflexionan y entienden que sus procesos de guerra tienen que ser distintos. Y plantean las guerras de cuarta generación. Cuando hablamos de guerra de cuarta generación, estamos diciendo que es una guerra no convencional. El Estado pierde el monopolio de la fuerza. El campo de batalla es el conjunto de la sociedad. Se ataca desde todos los flancos de la sociedad. Existe en estas guerras de cuarta generación una menor dependencia logística y generalizada, y que tiene que ver con los proyectos políticos. El proyecto político del Estado-nación chileno, ya, si bien el Estado tiene permanentes contradicciones entre sus poderes, entre el bloque político que están en el Estado, pero tiene una sola forma de actuar, están cohesionados como clase. Y al ser un Estado de característica, al ser el Estado como resultado de las contradicciones reconciliables de clase, presenta la burocracia y presenta el aparato militar como elementos de su quehacer. Por lo tanto, el Estado chileno tiene armas, tiene legislación, tiene los instrumentos para, y el pueblo nación mapuche no los tiene como tal, sino que el desarrollo que se da es profundamente artesanal en muchos casos y esencialmente sustentado en las acciones de masa, ¿ya? Más allá de que existen una serie de acciones de sabotaje por distintas expresiones, no solo la CAM, sino que la Huaychana Ucamapu, el sector Las Quenches de estos últimos años, etc. Son guerras de cuarta generación también las que tienen que ver con el colapso interno del enemigo. Al enemigo se le golpean todos los planos y frentes, en lo económico, en lo social, en lo político, etc. Es una guerra que no solo se da en desenfundar el fierro, el armamento, sino que tiene que ver también una desvalidación ideológica, un combate discursivo. Es una guerra que tiene distintas aristas que constituyen el hacer del Estado contrainsurgente. Por tanto, el concepto, la propuesta teórica, ya con esto voy cerrando, que nosotros proponemos para entender la realidad política del territorio mapuche en esos años y con proyección a esto, es una guerra de baja intensidad de carácter irregular. Guerra, esencialmente porque son dos cuerpos opositores los que se oponen, son contradictorios entre sí y por lo tanto tienden a golpearse. Es de baja intensidad porque presenta un carácter asimétrico en sus fuerzas, presenta un escenario en donde el campo de guerra no solo es, digamos, en los bosques del Gualmapu, sino que se dan distintos elementos. Y es de carácter irregular porque en el tiempo ha sido distinta, ya tiene distintas escaladas, oscilaciones. La intensidad de esta está marcada esencialmente por las coyunturas del momento. Por ejemplo, el día de mañana en la marcha acá en Santiago, o el domingo, no sé cuándo es, ¿cierto? Entonces va a ser un proceso de coyuntura. Es probable que entre este fin de semana hayan algunas acciones de sabotaje en el Gualmapu. Y es profundamente asimétrica. Por lo tanto, el concepto que nosotros proponemos es la guerra de baja intensidad de carácter irregular. Esa es la propuesta teórico-conceptual que tenemos para poder abordar
la realidad en el Gualmapu en aquellas zonas que son de mayor conflicto. Lo último, el 29 de septiembre, Chauvin y Uvilla estuvieron en la zona Lafkenche, ya de la región de la Araucanía, y estos tipos van a introducir una serie de recursos que se van a materializar en mayor cantidad de represión. En la ruta que une Tirúa a Cañete van a colocar de 8 a 7 puntos de control policial. Van a colocar lanchas en sectores de lagos del Gualmapu y Río. Es decir, van a desenfundar y van a cualificar una serie de procesos de contrainsurgencia en territorio mapuche. El territorio mapuche es un espacio de ensayo que tiene el Estado chileno para poder echar mano a todas las políticas contrainsurgentes, ¿ya? Es ahí donde el Estado chileno prueba el comando jungla, los controles policiales, la militarización del territorio, para después expandirla a otras zonas de Chile cuando éstas logren cualificarse y pasar de la lucha reivindicativa a la lucha política. Y quiero cerrar con dos cosas. Una información: la Daniel Ada Huentecol, que es la mamá de Brandon Huentecol, logran conseguirse para el mes de noviembre una operación en Cuba, y ahí están haciendo una locatón para poder costear esta actividad. Ahí aparece el RUT de la Daniel 15.239.172-2, ¿ya? Que la idea es que si pueden aportar con 1.000 pesos para la familia de Brandon sería bastante bueno, ¿ya? Y el minuto que me queda lo quiero plantear para decir una cuestión muy específica. En la provincia de Petorca, compañeros y compañeras, la situación es súper aguda y súper crítica. Esencialmente voy a ser súper transparente. El objetivo de estar acá no tiene mucho que ver con poder explicar la carga intensidad de carácter irregular. No, tiene que ver, compañeros y compañeras, con venir a pedir ejercicios de solidaridad desde la región metropolitana, desde la academia, con el pueblo pobre en la provincia de Petorca. Yo soy profe y he tenido que pasar que alumnos de mi curso, de mi establecimiento, no pueden ir porque no tienen agua potable en las comunidades en las que están. No pueden bañarse, no pueden cocinar. La cuestión es súper crítica y aguda. Más allá de que Mundaca haya hablado en la tele el otro día y se haya enfrentado con Alfonso Ríos, más allá de eso, la situación que se da en la provincia de Petorca es dramática con el agua. Ya nos avisaron de que para enero y febrero ya no vamos a tener agua cotidianamente los 7 días, nos van a ir cortando el agua. Yo vivo en La Ligua, que es una zona urbana, tiene 4 calles en La Ligua, un poco más de ciudad. Pero en definitiva el objetivo, y transmito el sentir de mi pueblo, tiene que ver, compañeros y compañeras, con que ya es momento, y Ecuador está marcando la pauta, de no dejar la academia, pero que la academia comience a bajar directamente al desarrollo de la protesta popular. Tenemos, compañeros y compañeras, la responsabilidad histórica de construir y de levantar el proyecto revolucionario, independiente de la bandera que levantemos. Eso vendrá después, hay que discutirlo. El horizonte programático, la estrategia, la táctica y todo lo que queramos hacer. Pero en definitiva, hoy en la provincia de Petorca, en el Gualmapu y en distintas zonas, nos estamos quedando sin agua. Y necesitamos la solidaridad del pueblo. Necesitamos ejercicios de acción concreta hacia la provincia de Petorca y hacia el Gualmapu. Porque nos vamos a quedar sin agua. Eso, compañeros y compañeras. Agradecemos la palabra del compañero. Desde allá nos comprometemos a compartir mediante redes sociales, si es posible, el RUT de él y el caso de la compañera para que podamos ayudar de alguna manera. ¿Ahora sí? Sí. Eso, como que podamos ayudar y el RUT no se pierda solo en lo que dijo el compañero y podamos colaborar si es necesario. Ahora vamos a dar paso a las preguntas abiertas para que podamos discutir un poco. Tengan su presencia y no sean ignorados, son muy importantes. Lo que puso Javier también, la presencia de las mujeres mapuches en el Congreso es imprescindible, yo creo, porque ellas, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser mapuche, ¿no es cierto?, tienen una sensibilidad especial, a lo mejor para solucionar también los temas de su pueblo. Y lo que puso acá Carlos también me parece más interesante, ¿no es cierto?, el tema del conflicto mapuche.
que ojalá se solucionara, digamos, la génesis del problema, y no como expones tú la represión, porque esa no es la solución. Voy a contar una cosita también personal. Se notó que los dos profesores, ¿no es cierto?, tienen más cancha que mi nieto, que está estudiando todavía, pero espero que mañana también se va a exponer los contenidos con la misma pasión y la mayor soltura que tuvieron los profesores. Los profesores siempre tomamos en cuenta las reuniones de apoderado, en fin, tenemos más cancha en eso, así que a los tres los felicito, súper interesante. No hay micrófono, pero yo sí tengo una pregunta para cada uno respecto a las ponencias. Primero, con respecto a la exposición de los afrodescendientes, me causa la duda como saber cuáles son los límites que tiene esta lucha en relación a la lucha como por el reconocimiento y su relación como con la reparación histórica. Eso es uno. Para el compañero que se va a caer esto. Sí, lo voy a decir así. La otra pregunta es más en términos metodológicos. Quiero saber cuál es la potencialidad y límite que tú ves en términos metodológicos de comprender a los sujetos y sujetas bajo esta triada de clase, raza, género. ¿Cuáles son sus límites de potencialidades? Y esto, si bien yo sé que quizás se escapa un poco de la ponencia, es entender un poco cómo se articula el movimiento político mapuche o en este momento de guerra de la resistencia, como lo caracterizaste, con el movimiento popular chileno. Sí. ¿Mismo orden? Sí. Igual voy a hablar así, que se escucha. Sí, creo que todo. ¿No? Sí. Yo creo que los límites que tiene digamos, las estrategias que ha adoptado el pueblo afrodescendiente son cuestiones que también los mismos afro están hoy día empezando a evaluar, porque en el fondo voy a partir también diciendo algo previo. Los afrodescendientes no solamente han luchado en contra o han luchado por, digamos, por conseguir derechos respecto de su relación con el Estado, también lo han hecho respecto de la sociedad civil, particularmente quienes casualmente más trabas le han puesto en los espacios de debate político para establecer estrategias de reconocimiento han sido los mismos indígenas. Los mismos indígenas. Lo digo también para un poco salirse de esta, a veces, romantización que se tiene respecto de los sectores populares y también respecto de los espacios de liberación de los pueblos indígenas. De hecho, esto también para plantearlo en el ámbito del quehacer político de los mismos pueblos. Cuando se aprueba la ley, hubo una abstención que vino justamente de la diputada que es indígena. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque en los pueblos indígenas está todavía esta noción de que los negros no son pueblo original, básicamente. Entonces, como no son pueblos originarios, no tienen el derecho a exigir lo que nosotros tenemos. Las organizaciones afrodescendientes, desde su formación, han tenido que batallar también con eso. Entonces, de hecho, tuvieron que salirse un poco de algunos planteamientos que se articularon en los mismos acuerdos de Durban del 2001, en África, en los mismos acuerdos de Chile, para empezar a dialogar y establecer estrategias en el marco de lo posible, que tenía que ver básicamente con poder dialogar con izquierda y con derecha para poder conseguir una ley que hoy día les permitiese ser reconocidos como pueblo. ¿Qué es lo que se ven ahora? Justamente aquello que la ley hoy día no está tocando, pero que probablemente uno, por la experiencia que también conoce de los mismos desafíos que ha tenido que enfrentar los propios pueblos originarios, probablemente sea el punto más peleagudo que hoy día van a tener que empezar a vivir, que es la tenencia de la tierra. La ley actual no toma en consideración esa temática, pero reconoce los derechos del pueblo en tanto pueblo tribal.
Eso es algo que van a tener que empezar a definir ahora. ¿Dónde van a empezar a pelear y respecto a qué estrategias van a empezar a reclamar la tenencia de la tierra? En el norte de Chile, la temática de la tenencia de la tierra es un tema que hasta el día de hoy divide a muchas comunidades. Básicamente porque también están cruzadas en torno a temáticas que están vinculadas a el enaltecimiento de las identidades particulares, de las particularidades de cada pueblo. Es decir, yo soy aymara, yo tengo más derechos sobre ti; yo soy quechua, tengo más derechos sobre ti; yo pertenezco a tal comunidad, esta comunidad tiene los derechos de la tierra y del agua en tal lugar, tu comunidad no la tiene. Lo planteo también un poco para desromantizar un poco el escenario de las comunidades. Hay peleas, hay conflictos, hay tensiones, como probablemente también pasa en el sur, como probablemente también pasa acá en la región metropolitana. Entonces, probablemente los límites que tienen son los mismos límites que tienen los mismos pueblos originarios. La salida que ellos están tratando de dar es justamente una salida política, y es centrarse, valga la redundancia, de la centralidad de la política y de lo político. La política porque están tratando de articularse con las autoridades, pero también con los movimientos que se están gestando a nivel territorial en la frontera norte, y por otro lado desde lo político porque son capaces de articular una propia retórica, un propio sentido político, pensando un poco en lo que plantea Pierre Rosalbañón. El sentido político, que le da sentido a tu causa de acción. Yo creo que un poco eso es lo que está pasando hoy día con el pueblo afrodescendiente. Están tratando de articular esto en términos de una demanda a nivel nacional y que no quede solamente enraizado en lo que pasa en la frontera en una región. Porque nosotros sabemos que los afros también llegaron a la región metropolitana, también llegaron a la cuarta, a la quinta región, y no están. Están en el relato del siglo XX. Eso. Bueno, tu pregunta lo que yo creo tiene que ver más que nada con la realidad histórica de cada pueblo, y en este caso de la realidad histórica de cada sujeto o sujeta. Como dijo el compañero acá, cada uno tiene distintas vivencias, distintas realidades históricas, distintos, como puede ser privilegios, acuerdo a esta, o situaciones de vida, acuerdo a esta discriminación de la realidad de clase, raza y género. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una mujer mapuche putada, una mujer mapuche rural que vive en la décima región, una mujer mapuche pobre que trabaja acá en la décima. O sea, la límite y potencialidad depende, yo creo que de la vivencia y realidad histórica que cada mujer tiene. Lo que dice García Mingo en su libro categoriza como discriminación de clase, raza y género, y en verdad ella lo compila de muchos autores que se dan en la misma realidad, que de Florencia Amaro, Margarita Garfío, de varias autoras, pero realmente, o sea, más que eso no hay que generalizar de acuerdo como dijo, al pueblo mapuche, porque o al norte también, porque depende de cada sujeto, de su realidad personal. Como el mismo compañero dijo, cada uno tiene sus distintas batallas, sus distintas luchas, sus distintas situaciones de vida y sus distintos problemas. Eso más que nada depende, yo creo que más que nada de la realidad histórica de cada sujeto y sujeta y su vivencia a diario. ¿Cómo se articula el movimiento popular chileno con el movimiento mapuche? La pregunta estratégica. Voy a darme una vuelta larga quizás como para, desde mi reflexión particular. El movimiento popular chileno, luego de la derrota que sufre el proyecto revolucionario el 73, y de los intentos de reorganizarlo en la época de la dictadura como etapa para poder contrarrestarlo, imponer el proyecto como tal, que en un momento el Frente llamó la Sublevación Popular, luego la Guerra Patriótica Nacional, el MIR que lo centraliza esencialmente en el trabajo operativo, o en los GPM, que son los grupos políticos militares, etc. Yo creo que la primera reflexión que cabe, que tiene relación con que el movimiento popular chileno tenemos que, como cuando uno va a sacudir una sábana, ¿cierto? Y le bota el polvo, tenemos que sacudirnos de la derrota. Tenemos que dejar atrás esa derrota histórica que nos pesó, que nos pesa, que llevó a compañeros y compañeras a entregar su vida y que no están ahora producto de la consecuencia
integral que tuvieron con el movimiento popular chileno. Yo creo que ese primer elemento es súper importante, que es despejarse, es votar la derrota. Ahora bien, esta derrota tiene distintos elementos: es política, es militar, es ideológica, ¿ya? La década de los 90 afloran una serie de colectivos y de expresiones territoriales que pierden la centralidad de proyectos revolucionarios, y esa condición se proyecta hasta el día de hoy. Yo siento que el movimiento popular chileno tiene características de mucha potencialidad. ¿Por qué? Porque siento que en esta pasada de la lucha de clases como marco general, asistimos a un ascenso sostenido de la lucha de masa, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional. Lo que pasa en Ecuador, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Haití, es decir, lo que pasa en Hong Kong, lo que pasa o pasó en algún momento en Francia, que los chilenos amarillos, independientemente del carácter ideológico que tenga esa reivindicación, pero siento que asistimos a un ascenso en el movimiento de masa, no solo a nivel nacional, sino que regional y mundial. Y eso abre posibilidades importantes nuevamente para la construcción del movimiento popular. Y esto no es azaroso, sino porque vivimos también una ofensiva brutal del capital, pues en distintos planos. En el marco de la vida, en el marco de la naturaleza, en el marco de la precarización laboral, de la flexibilización, de la violencia machista, de la descomposición de los pocos derechos sociales que quedan en la estructura estatal, etc. Es decir, el marco de ofensiva del capital hace necesariamente que los pueblos del mundo se vuelvan a levantar nuevamente. Y ahí está la posibilidad. El movimiento o el movimiento político popular chileno aún así tiene profundas diferencias. Aún no nos juntamos todos los actores que forman parte del movimiento político chileno. Y ahí eso está atravesado por cuestiones bien concretas, desde las prácticas machistas, desde denuncias, hasta las malas prácticas que se heredan de los 80, que tiene que ver con la pasada de máquina, que tiene que ver con la ausencia de la discusión colectiva, que tiene que ver con que la ausencia del debate se impone el caudillo, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de prácticas que están alojadas en el movimiento popular, en nuestras organizaciones, y que se hace necesario poder entender y superar. Yo siento que el movimiento de masa o el pueblo en su conjunto siempre es una posibilidad latente, siempre, nunca ha perdido esa posibilidad histórica. Por lo tanto, el movimiento popular chileno debemos sacudirnos de la derrota. Debemos entender que los procesos de lucha sostenida de masa no solo son acá, también en nuestra región latinoamericana y también a nivel nacional, o sea, internacional. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Yemen, ¿cierto? De la guerra que se inicia en el año 2015 a la fecha, ya se rompe el proceso de agresión saudí y ahora la correlación de fuerzas está cambiando, porque el ejército popular yemení y los comités de resistencia popular están avanzando y más o menos corriendo un poco la frontera con los saudíes, y eso es un ejercicio netamente del movimiento de masa. Naturalmente ya no está Irán y tal, y el petróleo y todas esas cosas. Pero esencialmente la tesis que quiero lanzar tiene que ver con eso. Asistimos a un ascenso sostenido en la lucha de masas que abre la posibilidad precisamente de responder esta pregunta. ¿Cómo articulamos la posibilidad del movimiento popular chileno con lo que ya el pueblo mapuche, por su carrera histórico propio, ya ha desarrollado? Yo creo que tiene que ver con, y me tomo las palabras del Peña y Claudio Alvarado Lincopi para responder. No podemos pensar la libertad del pueblo chileno sin la libertad del pueblo mapuche. Asimismo, no podemos pensar la libertad del pueblo mapuche sin la libertad del pueblo chileno. Son procesos que tienen que dialogar, al margen de la heterogeneidad que exista tanto en el campo popular chileno como en el mundo político mapuche, y no solo mapuche. Yo creo que es importante hablar del movimiento político indígena. Y ahí también incorporo, y me tomo las palabras del compañero, de incorporar a la población afrodescendiente como un elemento que también ha sido, como bien lo retrata el compañero, ocultado, como el ocultismo, por decirlo de alguna forma. Yo siento que los canales para poder establecer la articulación del movimiento político mapuche con el movimiento político chileno va esencialmente en que la propia crisis que asistimos nos va a empujar a dialogar, nos va a empujar a hablar. Y ahí los proyectos políticos que tengan mayor desarrollo de avanzada van a ser los primeros que quizás van a dialogar.
porque al interior del movimiento político mapuche también hay distintas líneas y franjas. No están solamente las acciones político-militar más cerradas, sino que también hay acciones de masa. Por ejemplo, que el plan Impulsa Araucanía se haya detenido, eso tiene que ver esencialmente porque las comunidades abiertamente lo rechazan. La consulta indígena fue un fracaso para el gobierno. Cuando el año pasado asesinan al Peña Catrillanca, ahí se produce un proceso de ascenso en el movimiento mapuche. Se contabilizan 102 acciones en el Gualmapu, cerradas y abiertas, de masa y de quema de camiones. Y eso es fruto del descontento y todo lo demás, pero también tiene que ver con que el movimiento político mapuche ya tiene ejes un poco más claros que el movimiento político chileno, ¿ya? Y que lo da su característica de pueblo, que lo da su característica racial y todo lo que... Yo siento que tiene que haber una solidaridad plena entre pueblos, pero no desde lo abstracto, no desde la solidaridad como una canción que tiene Mercedes Sosa, no, tiene que ver con cuestiones más concretas y que tienen que pasar de lo reivindicativo a lo político. Pero para eso, compañero, usted sabe que no hay manual. En definitiva, vamos a estar hablando harto rato, pero la lucha de clases, el acceso sostenido al movimiento de masa nos está golpeando permanentemente la puerta y también exige al mundo popular chileno, a la clase trabajadora chilena, a sus organizaciones y al pueblo en su conjunto, una postura que no está consensuada aún, no está consensuada. Tampoco en el movimiento mapuche, pero sí tiene niveles más avanzados que lo que tiene el movimiento popular chileno. Y como síntesis, yo creo que en definitiva me quedo con eso que dije del Peña y Claudio Alvarado Lincopi, que no se puede entender que un proceso triunfe en ausencia del otro. Ambos tienen que convivir, ambos tienen que dialogar, entrelazarse, en definitiva del mismo enemigo. Bueno, muchas gracias, chiquillos. Estamos bien. ¿Qué? Ay, lo siento. Eso, agradezco la presencia de todos, de los participantes también. Le vamos a hacer entrega de un gesto de parte del núcleo, que son unos tazones para que se lleven de recuerdo. Si vienen a la otra jornada, los coleccionan. Oye, una foto.